Buenos días con todos. No sé si me escuchan bien. Sí, ¿Alguien se que escucha me súper bien. confirme? Se escucha muy bien, Cleber. Buenos días. Mi estimado Luis, un abrazo a la distancia. Bueno, dado el tiempo, vamos a empezar enseguida. Eh, Simplemente tal vez con el hecho de recordarles algunos temas que los habíamos topado la sesión anterior. Es básicamente el hecho de que siempre para definir una metodología de tasas de interés, tanto activas o pasivas, siempre hay que pensar en un tema de la oferta y la demanda. ¿Cuál es la tasa que están pagando en la competencia? ¿Cuáles son los puntos medios, las entidades que están en la zona de influencia? Y eso atable con mi estrategia comercial. Quiero mantenerme, quiero crecer, quiero sostenerme, quiero recuperar liquidez, quiero limitar la liquidez que existe, etcétera, etcétera. Y en el caso de las activas, en el caso de las activas, lo que tratamos es de hacer es medir un punto de equilibrio que me permita cubrir mis costos de los activos. En este caso, los costos de fondeo, los costos para cubrir los riesgos de crédito a través del gasto de provisiones, los costos operativos, que es todo lo que yo necesito para poder operar normalmente en la cooperativa, y un costo que busca tener una ganancia mínima, al menos para sostener el tema de la consistencia patrimonial. En ese sentido, sobre estos conceptos hemos topado la sesión anterior sobre el costo de fondeo y el costo de capital. Ahora vamos a ver el costo de riesgo de crédito y los gastos operativos. Y en estos dos casos, que son una variable, que son un gasto variable, que van a depender del tipo de crédito, van a depender del producto, van a depender del tipo de garantías, lo que vamos a enseñarles es cómo hacer una distribución de costos para cada uno de los tipos de crédito. Y esa misma lógica de ir buscando la distribución de costos por tipo de crédito o por cualquier producto, la tienen que ir ustedes en casa subdividiendo. Y tal vez no sé si es mucho comprometer a Financop, incluso lo puedo hacer, digamos, por una coordinación y a título personal, si alguien gustaría después de la tercera reunión que tengamos, hacer en una tarde para no dañar un poco las agendas, ya la parte técnica y operativa de cómo ir llegando a un concepto más al detalle de lo que vamos a explicar en estos últimos 2 días. Para recordar el tema de cómo se medía las tasas variables, que serían básicamente el costo de riesgo y los gastos operativos. Aquí hemos incluido dos cosas, sobre todo en esta parte que vamos a hablar, cuál es el gasto que yo necesito cubrir con los ingresos de los activos, sobre todo para el tema de la constitución de provisiones. Aquí tal vez voy a abrir una lámina, aprovechando que no la tengo en modo presentación. Voy a abrir una lámina para poder dibujar. Dame un segundito que estoy tapado con el Zoom. Y podríamos abrir aquí una lámina nueva. Miren, este tema del riesgo operativo tiene por detrás, abarca no solamente un cálculo financiero o un cálculo matemático, sino que también abarca el modelo de constitución de provisiones. Miren, nosotros tenemos en la actualidad dos formas de ver la provisión, ¿no es cierto? Por el tema de la provisión eh, por categorías de riesgo y porcentajes de provisión. En cada categoría de riesgo, ustedes conocen que hay un mínimo y un máximo de provisión. Eso implica que en algún momento del tiempo o en cada momento del tiempo, en términos consolidados, nosotros vamos a tener una provisión mínima requerida y una provisión máxima requerida. Mínima si en cada categoría nos aplicamos los porcentajes mínimos, y máxima si en cada categoría le aplicamos los techos máximos. En otra fecha, igualmente, podemos tener aquí otros mínimos y otros máximos. En otra fecha, podemos tener unos mínimos y otros máximos. En términos generales, digamos uno, dependiendo del nivel de riesgos que tenga,
vamos a tener una banda de constitución de provisiones mínimas y máximas, ¿no es cierto? La primera cosa que tenemos que definir para saber cuál es el mecanismo de riesgo que uno decide cubrir de provisiones es definir una estrategia institucional. Es decir, bueno, ahora vamos a tener un segundo punto que lo voy a compartir, pero uno podría decir, yo decido, o en mi cooperativa hemos decidido que la provisión mínima que vamos a constituir, vamos a estar cerca del mínimo, pero cerca del mínimo. Eso significaría que hemos decidido constituir una provisión cerca de la provisión mínima requerida. En otros casos van a decir, en cambio, mi estrategia de el manejo de provisiones es apegarme siempre al techo. Disculpen que no estoy aplicando al techo para no sobreescribir las líneas y por la falta de pulso también. Pues digamos, mi estrategia es definirme, mi forma de gestionar las provisiones es siempre irme al techo de las provisiones. Otros pueden decir, bueno, la primera banda me voy al piso y las otras bandas me voy al techo. Eso les va a dar que siempre van a estar en un punto más o menos intermedio entre el mínimo y el máximo. Entonces, claro, la primera cosa que tenemos que definir es cuál es mi modelo de gestión de provisión. Y en función de eso, vamos generando aquí una provisión requerida, ¿no es cierto? Esa provisión requerida que es la línea de color naranja, y esa va a ser de acuerdo a su modelo de gestión. Se apegan a los pisos, se apegan a los techos. Claro, la idea era de que también puedan ir llevando un concepto por detrás de la gestión de provisiones, que aunque no exista una normativa de gestión de provisiones contracíclicas, uno puede decir, mira, en época de bonanza yo me voy a pegar al techo y en épocas de crisis probablemente uso ese pequeño colchón que con lo que se ha visto en los últimos años, ese colchón no ha servido ni para un trimestre, pero bueno, podemos hacer el intento y decir, en época de crisis me apego al piso. ¿Ya? Pero uno define primero qué modelo de negocio quiero para el manejo de provisión. Y la segunda, el segundo gran capítulo respecto a las provisiones es que ahora tenemos una circular que nos dice que debemos tener una cobertura, vamos a tener eh, una cobertura de provisiones, y yo le voy a llamar aquí específicas, sobre todo pensando en cómo está redactada la circular, ¿no es cierto? Esta cobertura de provisiones específicas tiene que ser mayor al 100%. Ahora, esa cobertura, ¿cómo se mide? Se mide básicamente es cuánto de provisiones específicas yo tengo respecto a la cartera improductiva, que esto ya conocen este indicador, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos otro mecanismo. Ahora, si nosotros decimos, hay unos dos formas de ver y de controlar la provisión, lo que sí nosotros tenemos que hacer es prácticamente cumplir las dos cosas. Entonces, claro, ahora lo que estamos viendo es, en principio, centrarnos esta que le voy a poner ojo, como una principal que no tenemos que incumplir, ¿sí? Y el otro tema es que también, digamos que fuera como esa línea naranja que está en este rato. Digamos, con ese nivel yo ya cubro mi porcentaje mínimo requerido. Pero puede ser que también tengo un espacio contra el techo. Entonces, tengo que asegurarme de que no me pase el techo, ¿no? Creo que en muy pocos casos, este nivel 2 de la cobertura de provisiones, incluso con los mínimos, ha sido suficiente. Entonces, claro, en esos casos, igualmente, yo tengo que asegurarme cumplir esto y además cumplir lo de acá. Lo que no podemos hacer es tratar de cumplir una sola de las dos formas de chequear la norma y dejarle un incumplimiento por separado. Entonces, miren, digamos aquí viene un tema, ¿no es cierto? Es cómo yo me he manejado normalmente en mi política de constitución de provisiones y además debo asegurar el cumplimiento de la norma. En este mecanismo, en este mecanismo, nosotros vamos a ir contemplando varias cosas. Bueno, primero, vamos a decir cuál ha sido mi gasto de constitución de provisiones que yo he venido observando en el tiempo. Entonces voy a
aquí mismo no, voy a aumentarle un poquito el zoom nada más para no compartir. Y voy a tratar de usar este mismo mecanismo de rayar la lámina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decimos aquí? Mire, primero me aseguro o nos vamos a asegurar de que nosotros estamos cuantificando el gasto de provisión por cartera de crédito. Claro, pero en algunos casos también puede haber sido de que tengamos, déficit en el tema de provisiones. Entonces decimos, bueno, vamos a contabilizar, vamos a contabilizar el déficit contable que yo tengo en las provisiones, pero no contabilizo el saldo, porque no hay que confundir que siempre estamos manejando saldos y flujos. Entonces, en el tema de comparar en el último año cuánto ha sido mi valor de provisión que yo hubiese tenido que constituir en ese año, es básicamente la variación del saldo del último periodo. Y claro, si esto aún hace falta poder llegar al tema de la cobertura de provisiones según la norma, entonces lo que decimos aquí es, ¿sabe qué? También vamos aquí a contemplar el tema de cuánto me falta o cuánto me faltaría, porque pueden hacer tipo simulación, es cuánto me faltaría para llegar al 100% de la cobertura de provisiones específicas. Entonces, igualmente no se toma el valor del saldo porque puede haber sido que si yo mido históricamente me hace falta o voy arrastrando un saldo calculado financieramente, sino cuánto debería ser la diferencia de todo esto. En algunos casos, dependiendo de la forma de cómo lo hayan venido registrando, es sobre todo la forma de ir contabilizando. Se podría pensar también en un tema de cómo utilizar la variación de la cartera que se va castigando, porque claro, cuando se va castigando, uno va neteando los gastos con el valor del saldo, ¿sí? Pero al menos deberíamos tener cubierto el gasto que lo tengo contabilizado y si en algún caso, digamos, mi gasto de provisión bajó a un tercio o no estoy constituyendo de la provisión, es que yo voy a tener mínimo un déficit de la provisión contable. Este déficit de la provisión contable eh, no solamente hace, bueno, aquí hay que asegurarse también en algunos casos que tienen el diferimiento de provisiones. Si tengo diferimiento de provisiones, si bien es cierto, legalmente no estoy cumpliendo el límite, pero según la norma lo tengo contabilizado aquí el déficit de provisiones. Y si que aún así no llego a la cobertura, entonces tengo que incorporar lo que me falta para llegar a la cobertura del 100%. Al menos esas son las condiciones necesarias para poder cumplir. Entonces voy a parar ahí y luego voy a regresar a ver un poco el tema de los gastos operativos. Entonces la fórmula parece complicada, pero si la vemos así de manera desmenuzada, no es un tema tan complejo. Bueno, entonces voy a salir de aquí, de esta presentación, y nos vamos a ir a ver cómo, cómo calculamos acá el tema del riesgo de crédito. Entonces, claro, nos vamos acá y decimos, mira, ¿cuánto es lo que anualmente yo debería constituir de provisión respecto a la cartera de crédito que me produce ingresos? Entonces, claro, vamos aquí y si ustedes se fijan, bueno, como algún rato van a revisar la grabación y no pienso cambiarle las columnas, al menos para seguir este taller. Si que hay otro archivo, le pondré una versión siguiente. Entonces, claro, decimos, ¿cuánto sería mi gasto de provisiones respecto a mi cartera bruta, que es la que tenemos acá? La diferencia aquí está en calcular el numerador. ¿Cómo yo calculo ese gasto? ¿Cómo calculamos aquí este gasto de provisión? Entonces, acá tenemos un gasto de provisión ya registrado en la cuenta 4402. A eso le sumamos, toda la deficiencia de provisiones y le sumé también este tema de los castigos, que como ya les digo, sí que es una discusión conceptual y dependiendo de cómo lo vayan registrando la contabilidad, no se le puede considerar. Y lo vamos, si hubiera más tiempo, lo podemos discutir más abiertamente ese tema.
Y le sumo aquí, lo que sí tengo que sumarle es cuál es la deficiencia de las provisiones generadas en el último año. Entonces, claro, esta deficiencia de provisiones generada en el último año hay. La, la deficiencia que yo ya tengo registrado en la cuenta 740610, y en algunos casos, como yo les digo, este también tiene que ser sumado si que le falta un tema de la provisión. En este caso, yo no solamente tengo la parte contable. Si ustedes ven, aquí tengo la parte, una parte contable como tal, y le tengo sumado ya el recurso de cuánto me falta para llegar a la provisión específica. ¿Cómo calculamos el tema de cuánto me falta llegar a la provisión específica? Lo que prácticamente le decimos aquí es eh, sí que sí que la provisión de la cartera es menor que la cartera improductiva, entonces contabilíceme la diferencia para poder llegar a ese porcentaje de provisiones y descontado el valor que ya lo tenemos en la cuenta 740610, que es ya la provisión constituida. Entonces, con esto aseguramos de que el gasto que nosotros tengamos aquí en crédito no solamente me asegure, porque hay cooperativas, por ejemplo, que por algún motivo no estén constituyendo provisiones porque no les alcanza o porque tengan ciertos problemas, u otras porque se les deterioró la cartera y el deterioro de la cartera les permite generar el doble de gasto de provisión que lo venía constituyendo históricamente. Y claro, como no hay recursos, como no hay ingresos, entonces no porque no la constituya significa que mi punto de equilibrio va a bajar, sino que tenemos que contabilizar cuánto debería ser lo que efectivamente se gasta. Entonces, digamos, este es el valor de acá. Pero claro, ese gasto de provisiones que vemos aquí va a ser distinto por tipo de crédito, va a ser distinto para los montos grandes, para los montos pequeños, para los productos, etcétera, etcétera. Entonces, y este es un gasto variable que va a depender básicamente del nivel de riesgos de la segmentación de la cartera que ustedes tengan. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio aquí muy utilizando los conceptos y los mecanismos de pérdidas esperadas. Bueno, voy a ocultar todas estas hojas como para poder simplificar y, y no confundirnos un poco con los productos. Bueno, primero tenemos que, bueno, nosotros tenemos cuánto debería ser, nosotros tenemos dos lados, ¿cierto? Voy a utilizar esto como pizarrón. Sí, voy a usar como pizarrón este mecanismo. Y decimos, mira, nosotros tenemos por un lado, eh, aquí está el trazo, y decimos por un lado, tenemos cuánto es mi porcentaje de la cartera que yo constituyo para generar mi provisión. Entonces yo digo, mi gasto de provisión, que va a ser prácticamente el costo del riesgo, ¿no es cierto? Mi costo de provisión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la cartera de crédito, a la cartera multiplicado por el porcentaje que queremos. Digamos que en este caso voy a imaginarme nomás que fuera un 4%. Como estoy haciendo el ejemplo de un grupo, digamos que fueran 100 millones de dólares aquí. Entonces, si estamos hablando de 100 millones, por el 4% significa que yo tengo que tener 4 millones de gastos por provisiones. ¿Sí? Ahora, estos 4 millones de gastos de provisiones anuales, porque recuerden que siempre la tasa de interés es distinta, no es lo mismo que lo que tenemos registrado en la cuenta de provisiones. No, son provisiones específicas, pero por simplificar, le voy a poner la 1499. Puede ser que la 1499 a esta fecha yo tenga registrado, se me ocurre 6.5 millones, 6.5 millones de dólares, ¿sí? Cuando le voy a poner en miles nomás para irme ahorrando tiempo. Entonces, claro, lo que debo saber es que entre el gasto de provisión y el saldo de provisión, estos son totalmente diferentes, no son iguales.
¿Por qué no son iguales? Porque la cuenta de la 1499 es una cuenta de provisiones que yo la vengo constituyendo no solamente este año, sino que la fui constituyendo de años pasados y que se ha ido incrementando muchas veces por el incremento del tamaño de la cartera de crédito y otras veces por el incremento del amor. Entonces, claro, mi gasto de provisiones aquí es distinto del saldo de la cuenta 49. Alguien me preguntaba el otro día de la metodología del Banco Central. Si no me equivoco, ahorita haciendo algo de memoria, me parece que el Banco Central utiliza la 1499. Digamos que es un error matemático y financiero brutal, porque es confundir saldos con flujos. Y eso es algo que uno desde el mundo financiero tiene que diferenciar todo el tiempo. Sin embargo, bueno, entonces tenemos este tema de acá. Ahora, claro, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que sí tenemos de aquí es que de esta 1499, lo más probable que de esta 1499 tengamos un mecanismo de cálculo de las pérdidas esperadas. Que las pérdidas esperadas prácticamente lo que nos van a decir es el valor técnico o desde una metodología técnica, cuánto es el valor de provisión que yo debería tener, porque es cuánto es lo que yo espero perder de la cartera de crédito. Y esa pérdida de la cartera de crédito está constituida por la provisión. En este caso, bueno, habría que afinar de qué es la provisión específica, ¿no? Aclaro porque por tiempos lo estoy simplificando. Ahora, claro, yo tengo una provisión. Digamos que mi técnica de la provisión no es que va a dar exactamente igual porque recuerden que haber constituido esto depende de muchos factores, pero digamos que mi pérdida esperada fuera, se me ocurre 7 millones, por simplificar, ¿no? Esto es 7 millones de dólares, ¿sí? Digamos, este sí, entre la pérdida esperada y el saldo de la provisión, estos dos conceptos no son iguales, pero estos dos conceptos son similares y son comparables o interpretables. Si ustedes revisan la literatura, pueden buscar en el Internet cuál es la literatura de cómo utilizar la pérdida esperada y pueden irse al tema de Basilea, que es donde, donde surgen todos estos temas de pérdidas esperadas, ir a ver los anexos metodológicos y los desarrollos, las metodologías técnicas que tiene Basilea, prácticamente te dice es justamente esto, ¿no? Que tienes que comparar el saldo de la provisión contra el tema de la pérdida esperada. Entonces, claro, y por el otro lado tengo el gasto. Sí, recuerden que el gasto que lo voy a poner aquí de color rojo es un tema totalmente distinto, pero sí son correlacionados. No tengo que comparar lo uno con lo otro. Ahora, la pérdida esperada tiene la gran ventaja de que la pérdida esperada se puede medir por operación o se puede medir por deudor. Aunque, digamos, no es algo específico y tremendamente estricto, y además las diferencias no son tan graves, pero dado, digamos, la práctica, digamos que empezamos a medir la pérdida esperada por deudor. Entonces, si la pérdida esperada yo puedo medir por deudor, significa que yo puedo agrupar los deudores en función de una categoría que yo quiera. Entonces, si yo tengo mi pérdida esperada global, la pérdida esperada global es la suma de las pérdidas esperadas parciales. Por ejemplo, yo puedo calcular aquí cuánto es mi pérdida esperada, cuánto es mi pérdida esperada de la cartera comercial, por ejemplo. Pérdida esperada, le voy a poner productivo, ¿sí? La pérdida esperada productiva. Puedo saber cuánto es la pérdida esperada del consumo. Puedo saber, puedo saber cuánto es la pérdida esperada del micro y no voy a poner el inmobiliario porque ya no tengo espacio. Pero digamos la lógica sigue siendo la misma. Entonces yo tengo aquí la pérdida esperada de cada una de estas. Y de cada pérdida esperada, obviamente que tenemos de ley la exposición, porque nosotros llegamos a ese valor de la pérdida esperada por la exposición. Ahora, si dividimos la pérdida esperada para su exposición del productivo, del comercial, del micro, nosotros lo que vamos a tener aquí es la pérdida esperada medida, medida en porcentaje del productivo. Tenemos la pérdida esperada
medida en porcentaje del consumo, y tenemos aquí la pérdida esperada, medida en porcentaje, que es la proporción de pérdida, medida para el tema del microcrédito. En números, supongamos que yo digo que, mire, el tema del productivo es el 1%, voy a poner redondos porque me estoy demorando mucho en escribir. Digamos que la pérdida del consumo fuera el 4%, y la pérdida esperada del micro, que normalmente es más alta, digamos que este fuera un 6%, ¿sí? Como un ejemplo. Yo conozco, yo conozco en precisión cuánto es mi porcentaje de pérdida en función de la pérdida esperada. Si yo puedo conocer ese porcentaje. Y podemos conocer también el total. O sea, decir, el total de esto es el promedio ponderado, digamos que fuera el 3,5%. Bueno, o cojamos el 4,1 ya para acercarnos más al consumo que al comercial. Digamos, puedo conocer también el total. ¿Sí? Entonces, claro, nosotros podemos entender aquí, digamos, el valor de mi pérdida esperada por distintas categorías. Ahora, ¿por qué es el 1, el 4 y el 6? Es porque en la metodología de pérdidas esperadas ya debería recoger el nivel de riesgos de cada subdivisión que yo estoy haciendo. Bueno, ahorita estoy cogiendo por tipo de crédito, pero después podemos decir del micro, por ejemplo, por montos, o del micro por productos, o del micro por garantías, o podemos coger más aún en una escala mayor. Podemos decir del micro por garantías y por monto, o del micro por producto y por monto. O sea, digamos la división, eso es lo que ustedes internamente tienen que definir y cómo lo pueden gestionar. Entonces yo conozco aquí mi pérdida esperada. Claro, algo que sí podemos hacer es cómo llegar de este porcentaje, cómo llegar a distribuir este 4% que nosotros ya lo tenemos calculado anteriormente. Claro, lo que hacemos aquí es calcular un factor. Lo que decimos es, ¿cuántas veces, y que podemos hacer al revés, eso no implica nada? ¿Cuántas veces es la pérdida esperada respecto a mis gastos de provisiones? Entonces, claro, si dividimos la pérdida esperada para mi gasto de provisiones, podemos decir, mira, la proporción de la pérdida esperada respecto a mis gastos de provisiones, bueno, te puse al ojo nomás, pero digamos que fuera 1,4. Pueden ser 2, puede ser 3, puede ser 2,5, cualquier cantidad, porque va a depender mucho de la historia y de cómo van generando, cómo se va deteriorando la cartera, cómo voy creciendo. Entonces, digamos, ese factor va cambiando. Entonces, miren, si este es mi valor, si este es cuántas veces es respecto a mi pérdida esperada, yo multiplico por este valor y podríamos tener ya cuánto es el nivel de riesgo de la cartera bruta que nos vamos a tener. Y esto es lo que voy a mostrarles acá porque es un tema completamente sencillo. Miren, si vamos acá, ¿no es cierto? Entonces podemos decir aquí, bueno, ¿cuál es la proporción de pérdida por cada uno de los tipos de riesgo? ¿Sí? Esto es sacado desde las pérdidas esperadas. Y bueno, aquí hay 0 en el comercial porque van a darse cuenta que no hay colocación y prácticamente no hay recursos de este ejemplo que estoy tomando, ¿no es cierto? Entonces decimos aquí, mira, ¿cuánto es la pérdida esperada del uno y del otro? Y puede ser distinto. Entonces yo para cambiarle el ejemplo, lo que voy a hacer este rato es voy a imaginarme que el microcrédito es todavía con una pérdida más arriba. Entonces le voy a multiplicar forzosamente para el ejercicio por 1,5, solo para poder ver cómo va a cambiar el costo de crédito. ¿Sí? Entonces, claro, lo voy a coger, como este es un dato, y simplemente lo voy a multiplicar. ¿Sí? Bueno, lo cambié para poder explicar y que se vea bien, ¿no? Esto no, como es un ejemplo, no pasa nada. Entonces, claro, decimos aquí, mira, mi pérdida esperada del consumo es 8, a pesar que me quedó bastante alto los valores, pero bueno, la lógica siempre va a ser la misma. Y la pérdida esperada del micro es tanto. Entonces, claro, ¿cómo distribuyo los gastos? Bueno, primero tenemos que saber cuánto tenemos de distribución de cartera en cada uno de estos. Y lo que deberíamos hacer es, mira, encontrar primero el factor global. ¿No es cierto? Aquí tenemos la pérdida,
pérdida esperada consolidada, que es el valor de todo esto, y encontramos aquí la distribución, que yo les decía, ¿cómo lo calculamos? No está con fórmula este, ¿no? Ah, bueno, este es el punto de equilibrio, y este sí está con fórmula. ¿Cómo es este factor? Este factor no es más que la diferencia entre la proporción de la pérdida esperada relacionada con el costo de equilibrio. ¿Sí? Como yo les dije, no son distintos, entonces muchas veces va a ser 1.2, 1.8, 1.5, dependiendo cómo haya sido la historia, y eso va a depender de cada entidad. Entonces, este es un factor que es cuántas veces mi pérdida esperada es mayor que mi punto de equilibrio. Recuerda que el punto de equilibrio es el flujo de ese año, y la pérdida esperada, en cambio, es lo consolidado que vengo arrastrando de la historia. Ahora, claro, este factor que está aquí, que lo vamos a utilizar, este factor va a tener volatilidad. Les voy a graficar y van a darse cuenta que este factor va a ir cambiando en el tiempo y va a tener volatilidad, como ustedes ven aquí en este gráfico. Pero claro, uno de los factores de riesgo de las tasas de interés es justamente el tema de la volatilidad. Sin cambiar de consistencia y sin cambiar de información, lo que uno tiene que hacer es tratar de minimizar esa volatilidad. ¿Cómo minimizamos la volatilidad? Normalmente la hacemos a través de un proceso de medias móviles. Entonces, hacemos un proceso de medias móviles que, bueno, normalmente aquí en este modelo van a encontrar 6 meses, pero ustedes pueden coger media móvil 4 meses, media móvil 8 meses, y poder entender por qué coger 6, por qué coger 4, por qué coger 2. El uno que me refleja mayor volatilidad y me refleja la historia de una forma más certera, pero el otro me refleja de una forma más segura. Ahora, el tema de coger esa diferencia, de coger 4 meses, 3 meses o 6 meses, no van a darse cuenta que no hace la diferencia en este cálculo. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio, que es el valor que me interesa cubrir el gasto, no se va a cambiar. Solamente va a ser el factor por el cual yo voy a cuantificar cuántas veces más es mi pérdida esperada respecto a mi provisión. Entonces aquí se dan cuenta cómo este factor va cambiando en el tiempo. Pero lo que sí se han dado cuenta es que no existe ya la volatilidad. Como les Disculpe. digo, Sí. A la licenciada, llámele, por favor. como les digo, la volatilidad es parte del riesgo de mercado, que son tasas de interés. Entonces no podemos meterle nosotros a propósito en la metodología volatilidad. Lo que sí tenemos que hacer es cambiar. Entonces, claro, una vez que tenemos este factor que está aquí, una vez que tenemos el factor que está aquí, ya podemos calcular de una manera sencilla cuánto sería mi pérdida esperada, cuál sería mi pérdida esperada respecto al tema del punto de equilibrio. Entonces, simplemente lo que hacemos aquí, cogemos el valor de la pérdida esperada, que es el que me discrimina quién es más riesgoso y quién es menos riesgoso. Vista, inmovilizar. Y le vemos aquí quién es más riesgoso y quién es menos riesgoso. Y se van a dar cuenta aquí que prácticamente el valor de la pérdida esperada del consumo es más bajo que perdón, el punto de equilibrio del consumo es más bajo que el punto de equilibrio del microcrédito. La única diferencia aquí es que no usamos la pérdida esperada, sino que usamos las escalas y las diferencias de riesgo, pero utilizamos siempre el punto de equilibrio. Y básicamente lo que sí hacemos es para los casos en los que no hay información, es que cogemos, fíjese en el máximo valor entre esta tasa y el 0.1. ¿Por qué tomamos esta diferencia del 0.1? Porque ustedes conocen que sí que no hay pérdida esperada, bueno, en este caso no hay ni saldo tampoco, pero si no tuvieran pérdida esperada, por lo menos tienen que constituir el 1% de provisiones. Entonces, no porque la cartera o tenga un extracto de cartera que es netamente sana, no significa que no debo generar ningún gasto de provisión. Si tengo una cartera netamente sana, ustedes tienen que provisionar por lo menos el 1%, que es el valor que le estamos poniendo aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense en que la forma de cómo distribuimos el riesgo de crédito es
completamente sencillo, es un tema artificioso nada más, llevar claramente los conceptos, pero ya el mecanismo de riesgo va a ser totalmente distinto, ¿sí? Si ustedes hacen lo mismo después, cogen el consumo y lo dividen para un productivo, tienen que hacer lo mismo. Coger el consumo, cuánto es el punto de equilibrio de consumo, cuánto es el tema de la proporción de pérdida, ir afectando por el mismo factor y van encontrando cuánto es lo que tendrían que cobrarle en cada uno de los tipos de crédito para cubrir las provisiones. Y eso va a depender de cuánto van creciendo y sobre todo va a depender un poco de la morosidad. Voy a ver y voy a graficar no todo el tiempo, pero por lo menos los últimos años del micro, por ejemplo, y vamos a darnos cuenta que esto va a ir cambiando en el tiempo. Miren, va cambiando en el tiempo. ¿Y por qué va cambiando? Va cambiando no por el tema de lo que ha gastado, porque eso va a tener un comportamiento distinto, sino de lo que debería gastar para constituir la provisión. Eh, Y este tiene un comportamiento distinto, porque si se dan cuenta, la mora del consumo y el micro son comportamientos distintos y no son necesariamente paralelos. O sea, sí se utiliza la distribución de la pérdida esperada, pero va a respetar completamente los comportamientos de incrementos de morosidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Este ya no tiene mucho sentido porque no hay muchos créditos y va a reflejar también aquí de cuánto se fue cobrando o se fue recuperando, ¿no? Entonces, con esto, miren, hemos encontrado ya una forma de distribuir el riesgo, ¿sí? Aquí en los mecanismos que algún rato se estaba trabajando con la Junta de Política Financiera, la Asociación de Bancos y algunos gremios de las cooperativas. Claro, a nivel de una cooperativa sí se puede conocer el nivel de riesgos, pero a nivel global, sin conocer el detalle del nivel de riesgos por cada uno de estos, lo que se ha intentado hacer es distribuir en función de la morosidad, pero se puede llegar a distribuir hasta un tipo de crédito, nada más. Y pare de contar. Veamos la última parte. ¿Cómo distribuimos el gasto operativo en función de los créditos? Miren, aquí vamos a tener dos conceptos, ¿sí? Para medir el gasto operativo. Primero, primero vamos a medir cuánto es lo que yo gasto en mis gastos operativos respecto a lo que me produce la cartera de crédito. Y aquí van a darse cuenta de que está incluido la cuenta 48, que son básicamente los impuestos. Entonces alguien va a decir, bueno, pero los impuestos no es un gasto operativo. Bueno, si no es un gasto operativo, conceptualmente está bien, pero entonces, ¿quién lo va a pagar? Todo lo que yo tengo que pagar de distribución de utilidades y los pagos de impuestos a la renta se cubre con la propia cartera de crédito. Entonces, digamos aquí, forzosamente tenemos que incluir este tema. Y si no lo incluimos aquí, este valor de los impuestos, tenemos que revisar la fórmula de la capitalización. Es decir, me parece que ya le expliqué la, la clase anterior, es que si yo no considero aquí la cuenta 48, lo que tengo que ir a hacer arriba es coger el ratio de la capitalización y dividir para 0.65, más o menos que es el valor descontado ya de los impuestos, ¿sí? Y este tema de este factor de acá es, en cambio, qué porcentaje de ingresos yo tengo por los otros temas que no son de intermediación financiera. Entonces, supongamos que todo este término de aquí me representa un 7%, es decir, yo tengo el 7% de ingresos totales en estos rubros, entonces vamos a decir que ese 7% se van a cubrir, que ese 7% me va a cubrir el 7% de los gastos operativos. Si ese es un 7%, significa que todo este ratio va a ser el 0.93%. Es decir, la cartera de crédito tiene que cubrir el 93% de los gastos operativos. ¿Sí? Ese es más o menos el concepto que lleva todo esto. Ahora, uno puede decir, pero tengo ventanillas, pero tengo oficinas, pero tengo la otra cosa, y eso no tiene nada que ver con la cartera de crédito. Miren, si no tuviera nada que ver con la cartera de crédito, el salario que tenemos que pagar de las seguridades, de la ventanilla, de la gente, de los supervisores, de toda la gente que está ahí,
deberíamos entonces descontarle o aumentarle a las fuentes de fondeo, porque muchos de esos recursos no necesariamente son créditos, sino son fuentes de fondeo. Y al final, ¿quién termina pagando las fuentes de fondeo? Nuevamente la cartera de crédito. Entonces da lo mismo que le incluyamos en los gastos operativos o que cojamos, saquemos estas cuentas y le incluyamos a las fuentes de fondeo. Por simplicidad de manejo y un poco para distribuir, la dejamos acá. Entonces, este es un poco la distribución de gastos operativos. Ahora, ¿cómo distribuimos los gastos operativos? ¿Cómo los vamos distribuyendo los gastos operativos? En este caso vamos a hacer el ejercicio para distribuir por tipo de crédito, pero la misma lógica y el mismo artificio matemático tenemos que llevar para todos los casos. Bueno, para poder saber un poco el gasto operativo, lo que necesitamos es conocer algunos elementos importantes y poder distinguir qué es lo que me genera más de gasto operativo. Un segundito que le iba a poner control más pensando que era un tema web, pero es un tema Excel. Entonces lo vamos a hacer así y lo vamos a poner acá. Entonces, claro, más o menos lo que tratamos de diferenciar, ¿cuánto va a ser mi gasto operativo o mis gastos operativos para un consumo, para un micro, para un inmobiliario? Y después que, si esto lo desglosamos aún más, entonces tenemos que ir desglosando. Por ejemplo, aquí decimos crédito de consumo y tenemos por tipo de garantía. Entonces vemos cuánto me cuesta en un consumo un crédito de consumo hipotecario, un consumo prendario, un consumo con garante o un consumo autoliquidable. Si de eso queremos luego dividir más, tenemos que ir desagregando y haciendo el mismo ejercicio. Voy a explicar esta primera parte para que quede una idea clara y después podemos ir viendo. Bueno, primero, si ustedes se fijan aquí, aquí ponemos básicamente lo que es el tema del ciclo del crédito, todo el ciclo de crédito, desde la promoción hasta la cobranza judicial. Estas fases del ciclo de crédito es dependiendo de cómo cada cooperativa se maneje. Si alguien quiere y tiene bien cementado y diferenciado en 4 fases, debe poner 4 fases. Si alguien se siente cómodo trabajar en 12 subdesagregaciones del ciclo de crédito, 12 desagregaciones. Digamos, eso es algo que yo no lo voy a explicar y no lo voy a discutir ahora, sobre todo por el tiempo. Pero bueno, más o menos lo que tratamos aquí es de ver e ir calculando más o menos cuánto en promedio, cuántas horas, hombre, en promedio, yo le dedico a un crédito de consumo, de micro y todo lo demás. Entonces aquí decimos, por ejemplo, yo tengo en un consumo, básicamente yo le dedico 7 horas de trabajo para el otorgamiento de un crédito de consumo. Empezamos pensando en el rubro más importante, que es el tema de honorarios. No estamos pensando en los otros rubros que son divisibles. Por ejemplo, no, como parte del gasto operativo tenemos ahí depreciaciones, amortizaciones, aportes a la COSEDE, la contribución que tienen que hacerle a la CEPS, lo que se va al Banco Central, etcétera, temas de distintos impuestos. Entonces aquí no necesariamente vamos a distribuir todos, pero vamos a suponer que la misma composición del personal se va a extrapolar al resto de gastos operativos. Por ejemplo, digamos, solo pensemos en el tema de la infraestructura y el edificio. Si yo dedico 100, de las 100 personas, 70, 80 para poder colocar crédito, entonces obviamente esas 80 van a ocupar el 80% del edificio, van a ocupar probablemente el 80% de la electricidad, van a ocupar el 80% de espacios del Internet. Entonces, la extrapolación de los temas que son más variables es el tema del personal, ¿sí? Entonces vamos a tomar aquí las horas hombre. Y decimos, para otorgar un crédito de consumo son $7. Para un crédito de 7 horas, perdón. Para un crédito de micro, en promedio 10 horas. Para un crédito inmobiliario 8. Y para un comercial, bueno, aquí como no había información que ustedes vieron que estaba en 0, se ha tomado como un ejemplo tomar el mismo caso de la cartera de micro. Pero claro, y después de esto empezamos a ver los promedios, los montos promedios que se otorgan de cada uno de estos créditos. Entonces, no es lo mismo $7 para un crédito promedio de 11,000
que $8 para un crédito promedio de 30,000 o $10 para un crédito promedio de 178,000. Entonces, claro, aquí ustedes van a darse cuenta que en general lo que decimos es cuánto me cuesta en horas por cada $1,000. Entonces aquí decimos me cuesta 64 centavos por cada $1,000, 91 centavos por cada $1,000 o 26 centavos por cada $1,000. Entonces, claro, todos estos temas de los puntos relativos que estamos viendo aquí, lo que hacemos es finalmente tomar cualquiera de referencia. Entonces, ustedes pueden coger el que se sientan más cómodo o yo les recomendaría coger el tipo de crédito donde siempre hay información y que sea el más representativo. Entonces, aquí hemos cogido como un ejemplo el micro y decimos, mira, si esto representa 1, entonces, ¿cuánto representaría un crédito de consumo? Entonces, aquí decimos, si este es 1, en un crédito de consumo el gasto operativo es el 70% del micro. O en el inmobiliario es el 30% de un micro. O en el comercial es el 6% de un micro. No sé si me explico. Y estos valores relativos son los que nos van a permitir distribuir los gastos operativos. Y vamos a hacer un ejemplo para poder ir viendo cómo vamos a utilizar esta información para distribuir los gastos operativos. Entonces, fíjense en 0,7, 1, 0,3 aproximadamente y el 6%. Esos valores los tengo acá, ¿sí? 70, 100, 29 y 6%. Estos son los precios relativos. Aquí tenemos los gastos operativos totales. Por ejemplo, aquí estamos hablando en millones. Estamos hablando de 70 millones de los gastos operativos porque estoy cogiendo un grupo de entidades, ¿no? No es una entidad como tal. Tenemos aquí 70 millones de gastos operativos. Y en la cartera, estamos hablando que tenemos aquí 300 millones, 700 millones acá, 2 millones acá y 0 acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo combinamos la cantidad de cartera por los gastos operativos que están acá y el gasto operativo total para llegar a una distribución por tipo de crédito? Lo que buscamos al final del día es llegar y decir, mira, bueno, ya les voy a explicar por qué los 70 millones, ¿no? A ver, aquí en este caso yo les había dicho cuánto, si me regreso está la lámina, yo había dicho aquí que no se paga el 100% de la cartera. Por ejemplo, en este caso habíamos dicho el 73% de la cartera. Supongamos que en este caso solamente se va a pagar esta cantidad, el 96% de la cartera, del gasto operativo. Entonces, el gasto operativo que se va a cubrir en el último mes va a ser este por este, que prácticamente va a ser 68 millones de dólares. Este es el gasto operativo que se va a cubrir con la cartera de crédito. Y el resto, que sería 70 millones menos este valor, los 2 millones se van a cubrir con los servicios financieros que se tiene porque es la proporción que le hemos sacado en el camino. Entonces, claro, lo que vamos a hacer es estos 68 millones los vamos a distribuir por tipo de crédito. Entonces, al final, vamos a llegar a decir, mira, esos 68 millones, si ustedes se fijan aquí, suma 68.25 millones de dólares. ¿Y cómo están distribuidos en consumo, en micro, en inmobiliario y en el comercial? Bueno, el comercial está cero porque no hay recursos, ¿no? Y les voy a explicar un poco la lógica. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Utilizamos, por ejemplo, este valor de la cartera de crédito y lo multiplicamos por este valor relativo del costo. Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo lo que voy a hacer es multiplicar este saldo por este valor relativo que tenemos acá. Entonces, estamos hablando que si multiplico ese valor por prácticamente tengo un valor aquí que no tiene, este valor en principio no tiene ningún sentido porque este valor de acá no lo uso de forma nominal, sino de forma referencial. Entonces a este le puse 100 y a este dije que se gasta el 70% del micro, ¿sí? Entonces esto no tiene ninguna referencia comercial como tal. Ahora, claro, si tomamos este valor y dividimos, si tomamos este valor y le sacamos aquí el total, la suma, entonces esta suma nos va a dar cualquier valor, ¿sí? Miren, no es que nos está dando 1,000 millones ni nada, sino, o la suma
de esto, que es 1.100 millones, acá me da un valor totalmente distinto y va a depender prácticamente de estos valores. Si que queremos sacar la proporción, lo que hacemos básicamente es multiplicar este valor y lo dividimos para esta suma total que está acá. A ver, multiplicamos el D por el valor de arriba y lo hacemos para la suma, ¿no? Bueno, digamos, tenemos esta suma que está acá. ¿Sí? Aquí me salté un paso, lo hice de forma indirecta, pero vamos viendo que está aquí. Entonces, esta suma me va a dar un valor, cuánto del gasto yo tengo para cada uno de estos valores. Y si este gasto de aquí lo multiplico por mi gasto operativo, este valor tiene que ser fijo. Yo digo, mire, este gasto operativo va a ser 17 millones para este valor y todo lo demás que tenemos aquí. Ahora, estos recursos que tenemos acá, no es que todos los recursos se van a pagar, como habíamos dicho, con este valor, sino básicamente que decimos este gasto operativo y tenemos que multiplicarlo por la proporción del gasto que se va a cobrar. Y aquí tenemos, miren, estos rubros que están aquí, tienen que ser exactamente los valores que los tenemos pintados de color naranja. ¿Sí? Ese es el valor que tenemos aquí. Si yo le pongo esto en millones para poderle ver y poder comparar, son 16.6 millones. Aquí estamos hablando de 51.62 y aquí estamos hablando de 41 millones, que son los valores que tenemos calculado acá. Miren, solamente que aquí, para no hacer tantos pasos, lo hacemos un poco más directo. Aquí la primera parte lo que hacemos es multiplicar. Le multiplicamos este valor por el valor de arriba, le dividimos para esta suma. ¿Sí? Pero este valor de aquí no suma 100. Mire, no suma 100, suma 90%. Entonces, para poder llegar al valor de 100, lo que hacemos a ese valor lo dividimos para la suma de eso, se hace 100. Lo multiplicamos por el valor del B4, que es la proporción del gasto operativo, este valor C, que es el valor del gasto operativo, y el valor H, que es la proporción que tenemos en cada uno de los rubros. Bien, entonces aquí ya tenemos cuánto es el gasto que vamos a cubrir con consumo, con el micro, con el inmobiliario y con el comercial. Si ya tengo el gasto, entonces calcular en tasa es fácil, porque solamente dividimos cuánto es el gasto dividido para el valor de la cartera que tenemos aquí. Y acá tenemos más o menos el rubro, ¿no? Entonces decimos, mira, si dividimos el gasto operativo del consumo y dividimos para el consumo, para el saldo de consumo, entonces esto ya es expresado cuánto yo debo cobrar en tasa para cubrir mis gastos operativos. Entonces yo aquí ya sé que vamos a tener el 4.7 para cubrir, debo cobrar el 4.7 en consumo para cubrir los gastos operativos del consumo, 6.6 del micro, 2% en el inmobiliario. En el comercial ahorita no podemos decir que vamos a cobrarle cero porque no tenemos y no tenemos un valor de referencia ahí. Pero claro, lo que buscamos es siempre buscar definir tasas de interés, no de un valor general como yo lo estoy diciendo ahorita, sino cada cual va a ir aterrizando en los productos que uno tiene. Entonces, fíjense, entonces, claro, yo he hecho es cómo ir distribuyendo, una lógica de cómo ir distribuyendo los gastos operativos por producto. Si uno quisiera hacer esto y poder desglosar de mejor forma, siempre vamos a hacer lo mismo. Miren, aquí yo tengo, por ejemplo, un gasto operativo de consumo, tengo las hipotecas, aplico la misma relación porcentual. Aplicamos aquí por el tema de cuánto calculamos el gasto operativo por cada uno de los productos y al final del día tenemos aquí cuánto es la tasa que se debería cobrar para cada uno de estos. ¿Sí? Aquí, como le multipliqué por un valor, el valor de los saldos no tiene ninguna representación.
pero más o menos la lógica y la fórmula es exactamente lo mismo, ¿sí? No sé si tengan aquí alguna pregunta o si no, yo quería parar ahí la reunión del día de hoy para no pasarme mucho como la clase anterior que me pasé, creo que más de media hora. La clase siguiente, tal vez para anticiparme un poquito, la clase siguiente lo que vamos a hacer es sumar todos los componentes que ya tenemos ahorita, ya tenemos los cuatro componentes a nivel global y a nivel de tipo de crédito, y hacer una prueba de backtesting. ¿Qué pasa con la tasa de interés de equilibrio, con con la tasa que yo efectivamente estoy cobrando? Y poder saber si que estamos cobrando para cubrir los gastos o estamos cobrando menos del deber ser para cubrir los gastos. Y vamos a ir viendo qué deberíamos hacer para tratar de llegar a ese punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces eso va a ser la mitad de la clase y la otra mitad de la clase vamos a ver el tema de las tasas de interés pasivas. No sé si alguien me ayuda con el tema de las preguntas del chat o si no las voy a revisar. Bueno, buenos días. No hay preguntas. El archivo, les dije que les íbamos a facilitar, de hecho, el archivo y una parte de la documentación en la última clase para comprometerles que no nos quedemos sin audiencia, pero sí, justamente la idea de este taller es poder compartirles estos archivos para que no tengan que estar replicando todo, ¿no? Y tal vez, como les dije, estoy comprometiendo demasiado a Financop, pero lo puedo asumir, digamos, esa responsabilidad sin algún rato quisieran ver los cálculos un poco más desmenuzados y hacer un ejercicio más a detalle. Podemos utilizar ahí un par de horas adicionales que no tengo ningún problema en poder profundizar y discutir sobre todo algunos temas de cómo aplicar y de cómo ir tomando las decisiones casa adentro. Alguien está preguntando si podían prorratear los gastos operativos, o sea, sí, de manera lineal, por los saldos no. De ley tienen que hacerlo por el saldo y por los tiempos que demoran, ¿no? Que es dos cosas que les estoy explicando ahorita. Si ustedes distribuyen simplemente por el saldo, significa que el gasto operativo entre el micro y el consumo, por ejemplo, son los mismos y no hace falta prorratearlo, simplemente utilizaríamos la tasa y esa tasa la sumamos para cualquier tipo de crédito y no tenemos ningún aporte adicional, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta, tal vez no sé si alguien está de Financop como para poder recibir el apoyo. Bueno, más preguntas no veo, estoy leyendo el chat. De los archivos que me están preguntando mucho, creo que hice un comentario bastante general, ¿no? De que se les va a compartir todo en la última sesión. Tal vez alguien preguntaba sobre mi contacto la última sesión. Les voy a escribir aquí el chat para los que no tengan. Sí, Clever, ya estamos aquí. Por favor, para las personas que no pudieron acompañarnos en la anterior sesión, no se preocupen, vamos a enviar un correo compilando todas las reuniones para que ustedes puedan obtener todas las grabaciones y de este modo sea también una guía útil para ustedes al momento que requieran hacer el proceso nuevamente ya con sus datos. Si tienen preguntas, por favor, escriban al chat interno. En este momento podemos iniciar respondiendo, solventando sus inquietudes. Y tal vez, Angélica, les pregunté hace un rato. No hay mayor preguntas, más bien esperemos que Ya, la otra semana de forma consolidada, ya cuando veamos los resultados, se van a encender las sí, dudas. justamente nos están Sí, poniendo que sería bueno hacer una práctica. Entonces, a ver si podemos hacer una especie de taller en práctica. Ahí podría ser importante, mi querido Clever. En este sí, momento también vamos a enviar
el link de lo que es el certificado de participación. En sus pantallas ustedes pueden ver el link de certificados de participación, por favor. Podemos colocar aceptar en ese, dar un clic allí. Tienen sus datos y les podrá llegar el certificado a sus correos. Y tal vez alguien está escribiendo los correos, yo me pensaría adelantarme a decir que los correos que les comparten son los correos de inscripción. Más bien asegúrense en Ujú. que los correos de inscripción estén bien o poner un correo adicional para que a través de ese medio les llegue la información, grabaciones, bueno, lo que sea. Sí, por favor, en el enlace. Si usted tuvo problemas con el certificado Olivia, escríbanos un correo y le enviamos nuevamente un enlace para que pueda obtener el certificado de la forma correcta. De igual manera, M. Zambrano. Nada, ahora sí, nada, pues, estimado Clever, ver cómo podemos hacer la clase práctica la siguiente semana. Ahí tienes una misión un poco fuerte. Sí, mi estimada Angélica, bueno, tal vez públicamente yo les había dicho que es imposible por los tiempos hacer un ejercicio práctico, pero yo les había ofrecido, digo, sí que es mucho comprometerle a Financop, comprometerles a darle una charla adicional porque está planificado justo la siguiente clase terminar con el backtesting y el tema de las tasas pasivas, pero de mi El 2 parte de no tengo ningún julio problema de... supuestamente era la última clase, pero si ustedes requieren, podemos hacer la siguiente clase, hacemos la encuesta para obtener esta tercera clase. ¿De acuerdo? En este caso no podría ser presencial porque todos están distribuidos en todo el Ecuador. Sin embargo, y es un poco complicado para todos poder asistir. Sin embargo, si podemos hacer esta clase adicional con la ayuda de Clever. Lo único que vamos a pedir es que tengamos acceso, o sea, que ustedes nos digan que sí en la siguiente clase. Recuerden que para esto tenemos tres clases. El 2 de julio sería la última clase, pero allí vamos a hacer una encuesta para saber si ustedes requieren una cuarta clase para poder realizar. Nosotros estamos complacidos de mantener esta capacitación. Exacto, nos están pidiendo ahí la yapa un ejercicio y estaría muy bien el hacerlo práctico. De mi Como parte me les digo, despido, muchas gracias. listo. Como les digo, todo depende de ustedes. La siguiente clase hacemos la respectiva encuesta. Nuevamente, agradecerles a todos por su participación. Realmente se ve el compromiso de todos y cada uno de ustedes. Vamos ya uniéndonos dos clases, algunos nos estamos viendo dos veces por semana y esto es muy grato para la Caja Central Financop también, porque lo que queremos es apoyar a nuestras cooperativas y mutualistas socias. Esperamos que esto sea un impulso para todos ustedes y podamos ayudar con diferentes herramientas, conocimientos para su total satisfacción. Queremos agradecerles nuevamente, un abrazo gigante y nos vemos el 2 de julio para continuar con la capacitación de Clever. Recuerden, quienes están siguiendo también la capacitación de crédito y cobranzas y también gobernabilidad, pueden por favor unirse el 26 de junio, el jueves. Será un gusto volvernos a encontrar. Un abrazo. Recuerden que Financop se trata de todos.